Hola, buenos días, Walter, ¿cómo amaneciste? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento de estar contigo, porque vos transmitís como siempre alegría. Sí, estar con vos es transmitir alegría, siempre bien, siempre contento, así con una sonrisa, así que fantástico. Gracias, Walter. Gracias, Walter, de verdad por estar acá. Y como decimos la vez pasada, me dice alguien aquí que nos ha visto en diferido, un buen amigo, me dice, Fernando, te pasas hablando de mujeres todos los jueves. Le dije, no, solo son 6. Entonces, es por eso, pero perdón, son 7, son 7 mujeres, pero solo llevamos 6. Solo llevamos 6. Hoy vamos con la sexta, mujer. Y una cosa importante de la mujer de la que vamos a hablar hoy, yo creo, no sé, una palabra que yo no he usado mucho en mi vida. Es una palabra, y si ustedes se van a nuestra descripción, van a encontrar el nombre de esa mujer, de la que yo casi nunca he hablado. Es una palabra que casi no uso, pero creo que nos va a dar un sentido a todo lo que llevamos. Hemos llevado un orden de por qué es que las situaciones nos han obligado en la innovación a estar donde estamos. Para los nuevos, para las personas que miran por primera vez este programa, por acá les voy a dejar, cuando termine la transmisión, por acá arriba les voy a dejar una tarjeta con el listado de todas las transmisiones, para que ustedes vean las transmisiones que hemos hecho anteriormente sobre una secuencia de innovación, específicamente algunos comportamientos en las diferentes situaciones que la gente tiene ante esto. Hoy vamos a hablar de la vacilación, ese miedo que tenemos a hacer algunas cosas. No puedo anticipar lo que vamos a hablar, pero sí sé que es uno de los grandes problemas que tenemos. Cuando ya lo tenemos casi enfrente, nos hacemos para atrás. Aquí está Oscar, muchísimo gusto, Oscar. Oscar está ahí en España. Un fuerte abrazo, Oscar. Ayer justamente di una clase para un instituto español. Oscar es trafficker. Fue la primera vez que oí en mi vida la palabra trafficker. Se lo oí a Oscar, a Oscar Valle, en España. Pues magnífico. Hoy vamos a aprender es la vacilación, que es como que tengo algo ahí enfrente, y ahí vi la definición, es dudar. Cuando no tengo total inseguridad para hacer algo, vacilo, o tal no, llego en el momento preciso y ahí vacilo. ¿De qué vamos a hablar hoy sobre esta gentil dama de nuestra analogía, Walter? Bueno, como dijimos al principio, que siempre lo hacemos, nosotros tenemos las 7 mujeres, y hemos pasado por esperanza, por vanidad, por soledad, por angustia, por dolores, y hoy nos toca vacilación. Son estas emociones que la gente que se dedica a innovación transita durante todo el proceso de la innovación, desde la idea hasta la implementación de esa idea en la práctica. Hago esta breve introducción para los amigos que nos ven por primera vez, como para que puedan también ver las otras mujeres que tenemos al principio. Y además tenemos otras charlas, no solamente las mujeres, ¿no? Tenemos otras también. Podemos hablar algún día podemos hablar de los 5 hombres de la creatividad. Porque hay un que se llama La geografía de la creatividad, que habla de los 5 hombres de la creatividad, ¿no? Para que no crean que siempre hablamos de mujeres, vamos a hablar también de hombres. Es un buen tema las mujeres, pero igual se llama angustia, calculen una angustia o una vacilación. No, dale. Ok, como bien decía Fernando, el punto es que casi en forma natural la vacilación y la duda se toman como una cuestión como sinónimos. De hecho, en mucha literatura se lo toma como sinónimos. La Real Academia Española lo toma como sinónimos. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, y eso no está mal. Solamente que nosotros en innovación le hemos empezado a definir de una manera diferente. ¿Va bien hasta aquí? ¿Lo van siguiendo? Entonces, en el punto fundamental en toda esta historia, que vacilar, justamente como verbo, de alguna forma implica
tambalearse, oscilar, si me permiten la palabra, correcto, titubear. De hecho, si lo planteamos en términos un poco más filosóficos, diría que es como alguna vez dijo Ortega Gasset, hablando de la duda, dijo, es el piso sinuoso, correcto, donde se afirman nuestras creencias, correcto, es ese piso sinuoso donde se afirman esas creencias. Cuando alguien tiene un piso muy fuerte, rígido, no vacila. Nadie vacila en algo que es rígido. ¿Se entiende el concepto? Nadie vacila en algo que está dentro de la certeza. ¿Correcto? Incluso el error está dentro de la certeza y tampoco vacilo. Porque a veces, muchas veces, un concepto equivocado, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando una persona está en el error o en la equivocación, no vacila. Perdón, vacila o tiene dudas. Y el punto es que tiene dudas o vacila al reconocer que está parado en un error o en una equivocación. Y mucha gente, aún estando parado en un error y en una equivocación, tampoco vacila, ¿correcto? Porque entiende que ese error o esa equivocación es la única forma que tiene él de aceptar una realidad en la cual no puede cambiar. Entonces tampoco vacila. Es decir, ¿se entiende esto, Fernando, o estoy muy complicado la No, manera? yo creo que de una forma muy sencilla es que si estoy seguro de algo, no voy a dudar. ¿Por qué? Porque ya tengo mucho tiempo de hacerlo. Por ejemplo, ahorita estoy viendo, somos grandes amigos de StreamYard y todo, pero salió una nueva aplicación que se llama Melon. Entonces me tiembla la mano. Digo, ¿será que me tiro a usar Melon? O sea, lo voy a pagar de una vez porque no tiene una prueba gratuita que sea buena. StreamYard tiene una prueba gratuita perfecta. O sea, casi puedes hacer de todo. Lo único que te sale el logo de ellos. Pero Melon no te deja hacer cantidad de cosas. No te deja compartir la pantalla en la gratuita. Entonces digo, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y además tiene muchas cosas todavía en beta. Yo ya viví beta con StreamYard y estoy con duda. Pero con StreamYard no dudo de nada. Sé cómo hacerlo, sé cómo manejarlo. Y algo que suene tan sencillo como transmitir acá requiere un análisis. Igual estamos gastando, pero en lugar de gastar $50 voy a gastar 15. O sea, ahí suena diferente, pero podemos hacer algo. Aquí está Rocío. Rocío, un fuerte abrazo. Qué bueno que estás con nosotros. Rocío, nuestra amiga de Costa Rica, ahí que siempre está. Que Rocío, bueno, les cuento que también está haciendo el profesorado en IPKIN de innovación, que ya se recibe, entonces por lo tanto también va a ser profesora de IPKIN de esta comunidad internacional de innovación. Les cuento que, a ver, el punto donde quiero llegar, Fernando, no es solamente a la certeza. Lo que quiero llegar es que comprendiendo que una realidad que te acontece, que vivís, que es parte tuya, que esa realidad que está equivocada o errada y que vos sabés que es así, correcto, y lo estás viendo, muchas veces tampoco dudás, es decir, no convertís en duda el error, en duda la equivocación, porque también son parte de nuestras creencias. Es decir, hay un concepto, como te decía hace un ratito, tradicional que es el del error aprendo y modifico, de la equivocación aprendo y modifico. Y la realidad te dice que no es así, tan directamente. Hay una fantasía muy grande con eso. La realidad es que mucha gente, sabiendo que comete errores, sabiendo que comete equivocaciones, sabiendo que son recurrentes, te dice, no lo puedo cambiar y lo voy a seguir así. Y esta es mi creencia. Punto. Entonces, lo que para vos te haría vacilar o dudar de un tema determinado, para él ni siquiera se le mueve una pestaña, para decirlo en términos muy simples. ¿Correcto? Él sigue en su equivocación. Y hay empresas, por ejemplo, que siguen en la equivocación de no modificar, de no innovar, de no hacer cambios profundos, de no querer transitar. Y el dueño te dice, no hay ningún problema, el día que yo me muera, la empresa que se muera, pero yo ya no voy a estar. Entonces, no tengo Y he problema. escuchado eso muchas veces, yo lo he escuchado. Entonces le decís, ¿pero usted quiere que la empresa trascienda? Sí. ¿Usted quiere que la empresa
digamos, que se transmita a otras generaciones, sí, pero todo lo que esto está haciendo está mal. Bueno, no importa, el día que me muera se verá, pero yo sigo así hasta el fin de mis días. Entonces, el punto fundamental es que esta fantasía que plantea el management, de que dice que del error se aprende y de que la equivocación también se aprende y otras cuestiones más, es mentira, no es real, es mentira. Ahora, cuando digo es mentira, lo que estoy diciendo no es que eso no se produzca. ¿Se entiende, Fernando? Lo que digo es que no es tan literal, que no es tan definitorio, que no es tan crucial. ¿Se entiende el concepto? ¿Va bien hasta aquí? Todo bien. Ese es el punto fundamental a tener en cuenta con esta historia. A mí cuando hablamos de duda y de vacilación, también hay una parte que a mí me gusta dividir la duda y la vacilación. Insisto, la literatura normal la tiene como una cuestión, te diría, como sinónimos, ¿no? Y a mí me gusta dividir la duda entre la duda metodológica y la vacilación. Y cuando digo esto, esta división es para entender un poco más en profundidad las emociones. La duda generalmente es una cuestión de opciones. O voy por este camino o voy por este camino. Tengo opciones. ¿Va bien hasta aquí? Tengo opciones. Voy por este Con camino. la duda tengo opciones. Ajá. Con la vacilación. Con la vacilación, ahí está el punto. Con la vacilación, no. La duda metodológica es aquella duda que vos tenés entre un conjunto de opciones, elegir una. Vos entras en una caverna y tenés cinco salidas. Dice, una de estas es correcta y te muestran un mapa. Así, bueno, puede ser esta, puede ser aquella, tomo por aquí, tomo por acá. En la vacilación es como si frente tuyo no tenés absolutamente nada. Nada. Y no sabes para dónde ir. Es decir, la vacilación tiene un condimento emocional muy fuerte porque la vacilación te hace permanentemente mover en riesgo e incertidumbre. Mucho más en incertidumbre. La duda te hace mover en riesgo porque vos en la duda tenés opciones que las podés ver, las estás viendo. En la vacilación no. En la vacilación no las ves, esas opciones. Entonces, en la vacilación, también como en la duda, está vinculada a la pregunta. La vacilación está vinculada al lo mismo que la duda, al descubrimiento de otras alternativas. La vacilación está vinculada a esa emoción de arriesgarse o no arriesgarse, de tener valentía o no tener valentía, de rendirse o seguir caminando. Toda esa vacilación es la que ocurre cuando alguien está innovando, que está aplicando una idea nueva y se pregunta, ¿va a estar bien en el mercado? ¿No va a estar? ¿La van a tomar bien? ¿La van a tomar mal? ¿La gente la va a entender? ¿No la va a entender? Y así sucesivamente. Y te cuento un caso. Cuando arrancamos con Ipkin, Fernando, uno de los puntos fundamentales que estábamos pensando con todo el equipo es cómo ofrecíamos Ipkin como algo diferente a lo que el mercado ofrece. Y yo les dije, tenemos que enseñar habilidades blandas vinculadas a la innovación. Es decir, que es un espacio que nadie estaba tocando. Todos cuando hablan de innovación hablan de tecnología, desarrollo de apps, cambio organizacional. De la forma tradicional, nada más que el cambio le agregan cambio innovador. O una metodología que está en el mercado, que ya sabemos los nombres de esas metodologías y lo venden eso como el sistema de innovación. Tal cual. E incluso sistemas de mejora continua les han cambiado una partecita del nombre y lo llaman innovación. Les han cambiado una partecita y lo llaman innovación. Entonces, seguimos parados siempre en el mismo punto de las metodologías, que lo que hacen justamente, ¿qué es las metodologías? Lo que hacen es bajar los niveles de vacilación para que la gente solo pueda dudar. Vos me decís, pero ¿cómo dudo en una metodología, Walter? No hay posibilidad. Bueno, es muy fácil. Vos podés dudar en una metodología en este sentido. Vos para hacer algo tenés 5 metodologías diferentes.
Entonces dudas en el campo en el campo, digamos, que se esparcen esas metodologías. Vos decís, tengo la metodología A, la B, la C, la D y la E. ¿Cuál elijo para hacer esto? ¿Se entiende hasta aquí? Tengo que hacer un proyecto. Sí. Elijo un Gantt, elijo camino crítico, elijo ruta crítica, elijo PERT. ¿O qué herramienta voy a usar digital? Trello, Busana, ese tipo de cosas que puedo utilizar. Elijo una herramienta. Eso es una duda. Claro, Que tal dudar cual. es algo negativo. Es decir, la duda vos la tenés en un límite de certeza. O es esta herramienta, esta o esta, en un límite de certeza. La vacilación la tenés fuera de ese límite de certeza. Rocío dice, bueno, hay mucha gente que la duda la toma como algo negativo. Bueno, por supuesto, y Rocío tiene mucha razón. ¿Por qué lo tomamos como algo negativo? Porque la duda, correcto, me lleva de alguna manera a sentir que la elección que voy a hacer puede ser errónea. Me llaman para trabajar en 3 instituciones diferentes al mismo tiempo. Estoy desempleado, busco empleo y me llaman de 3 instituciones diferentes. Me dicen, usted tiene que empezar a trabajar el lunes. Me llaman de la institución Fernando, de la institución Rocío Mesén y de la institución Oscar Rivera. ¿Va bien hasta aquí? Me dicen, señor, usted tiene que empezar a trabajar el lunes. Y los 3 me ofrecen exactamente las mismas condiciones, que no son irrevocables ni negociables. Exactamente lo mismo. ¿Va bien? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Entonces ahí está justamente el costo de oportunidad, que el costo de oportunidad está dado por lo que uno pierde, por lo que uno no pierde, perdón, por lo que uno deja de tomar más que por la opción que tomó. El costo de oportunidad es, bueno, elijo Rocío Mesén, no elijo Fernando, no elijo Oscar, me voy con la empresa Rocío Mesén, correcto, hacia ese lugar, y después el tiempo dirá si me equivoqué o no me equivoqué. Entonces, obviamente que la duda uno lo ve como algo negativo. Incluso hay personas que dicen, preferiría no dudar. ¿Y cómo es eso? Preferiría que me llamen de un solo empleo. Me llama Rocío Mesén. Es lo único que tengo, no dudo. Es eso o nada. Eso o continúo como Ajá. estoy. Pero justo me llaman de Rocío Mesén y justo me llaman de Oscar y de Fernando al mismo tiempo. Entonces ahora me complicaron la vida. Es decir, fíjate el punto en esta historia. En el vacío, es decir, en el no tener nada, la inercia me impulsa. Repito este concepto para que se entienda. Sí, porque no tenés opciones. O sea, simple y sencillamente no hay opciones, ni siquiera alternativas. Solo hay una opción. O sea, solo hay una jugada. Tal cual. ¿Qué es la inercia? En este sentido, para que se entienda. La inercia es, como todos sabemos, una fuerza que me impulsa en forma permanente que se va con el tiempo desacelerando, ¿no? Porque la inercia tiende a caer en algún momento, hasta que se encuentra con una fuerza igual o superior que para esa inercia. Traducido en términos más fáciles, estoy buscando trabajo, mando currículum, llamo por teléfono a personas, llamo por teléfono a Fernando para salir en tu canal y decir, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy sin trabajo, así que si me conocen, Walter Torres es mi nombre, correcto, y a ver si alguien me ofrece algún trabajo. ¿Va bien hasta acá? Bueno, capaz que tengo suerte y alguien me ofrece algo, Fernando, de paso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el punto es que en toda esta historia nos manejamos por inercia. Hago lo mismo, pongo ¿cómo se llaman? Los currículum vitae, llamo por teléfono, busco contactos, todo lo que hacemos cuando alguien no tiene trabajo. El punto de esta historia, finalmente, el punto de esta historia es que cuando en esa inercia se produce un vacío. Entonces ¿cuál es el vacío? El vacío es, mando currículum, llamo gente y lo sigo haciendo permanentemente sin saber qué resultados puedo obtener. ¿Correcto? Entonces, ese impulso de seguir haciendo las mismas acciones es lo que a mí me gusta llamar vacío. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en ese vacío Perfectamente. no hay duda. No hay duda.
Lo que puede haber es falta de esperanza, falta de fe, soledad, puede pasar como es de sentirme deprimido, depresivo, o todas esas cosas que Rocío, que es psicóloga, nos puede explicar 20 veces mejor que yo. El punto fundamental en toda esta historia, correcto, es que cuando me aparecen las opciones, ahí aparecen las dudas. Entonces uno ve la duda, como decía Rocío, la ve como negativa, porque tiene algunas condiciones que son interesantes tener en cuenta. Primera condición, que quiebra mi vacío. Y aún en el vacío, aún en la miseria, aún en la incomodidad, uno aprende a sentirse cómodo. Y viene Fernando y me dice, te conseguí trabajo. Y yo te miro y digo, Fernando, ¿cuándo tengo que empezar? El lunes. Uy, el lunes no. Sí, ¿Cómo el lunes? y yo he visto gente así. Sí. ¿Cómo el lunes no? No, juega el Paris Saint-Germain, juega Messi. No, no, el lunes no. Pero me estás jodiendo, hace 3 años que estás sin trabajo. Bueno, pero el lunes, vos sabés que justo el lunes es el día que yo voy al baño todo el día. Justo el lunes es el día que yo voy al baño todo el día que me baño. Pero bañaste el domingo y arrancás el lunes. No, no, el lunes me afeito. Pero afeitaste el domingo, no. Entonces, cuando está ese vacío, uno incluso se acostumbra a la miseria. Entonces, cuando viene una fuerza enorme que me dice, mira, tenés 3 trabajos de golpe, digo, me están cortando esta situación de libertad, de miseria que estoy viviendo para poder tomar. Pero las elecciones están, o en la empresa Fernando, Rocío, Oscar, o Johnny, o la empresa que sea. Entonces el punto es, me obligan a hacer algo que hasta ahora no he podido, que es pensar. ¿Va bien hasta aquí? ¿Qué es pensar? Digo, ¿cuál elijo? ¿Cuál de estas 3 elijo? Entonces le pregunto a mi esposa, le pregunto a mi hija, le pregunto al Pato Donald, le pregunto, ¿cuál elijo de todo esto? ¿Va bien? Y entonces el punto es, ¿dónde estaría la vacilación? Fíjate este detalle, esta diferencia. Yo tengo 50 años, 45, ya no me contratan más en las compañías, salvo que uno sea un genio, pero no te contratan más. Y si sos un genio, vas a querer cobrar tanta plata que no te contratan tampoco. Es decir, ¿se entiende el concepto? Si soy un Por genio. supuesto, el mal del... yo hasta un programa tengo que se llama Más 45, porque toda esta gente, hasta que ya, aunque ya está besando el suelo, no entiende que tiene que cambiar su forma de ofrecer sus servicios. Bueno, este programa que vos tenés Más 45 es un programa muy bueno porque te marca que las personas comienzan a vacilar. ¿A qué me refiero? Si uno es un genio y dice, mire, yo cobro $500.000 por mes, bueno, hay pocas empresas que te lo pueden pagar. Hay empresas que sí pueden pagártelo y hay empresas que no te lo pueden pagar. Pero las empresas que te pueden pagar $500.000 por mes son pocas, no son demasiadas en el mercado. Pero por la otra historia, correcto, si no sos un genio y sos un tipo normal, un laburante, alguien que hace las cosas bien, pero normal, no conseguís trabajo. Es decir, entre las dos posturas, entre la genialidad y el no conseguir trabajo, vos estás diciendo, ¿qué hago? No tengo opciones. Y el no tener opciones es justamente el estado de vacilación más puro. No sé qué hacer, no tengo opciones. Todo lo que tengo delante mío es un absurdo. Es no sé qué puedo hacer, no sé justamente dónde está. Entonces ahí la historia que tenemos que tener en cuenta, que en esa vacilación, correcto, en esa vacilación hay un sentimiento que también nos viene a la cabeza, que es el sentimiento de falta de confianza. ¿Cómo hago para convertir esa vacilación en un mundo? ¿Cómo hago para convertir esa vacilación en algo productivo? ¿Se entiende el concepto? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿me tengo confianza a mí mismo para poder generar algo productivo desde el vacío, desde la nada? Porque hay un vacío que conozco, que es el vacío de la miseria.
Ese lo conozco todos los días. Me levanto, mando los currículos, ese lo conozco todos los días, ese vacío, ¿va bien? Pero el otro vacío, el vacío creativo, el vacío de conformar, el vacío de desarrollar, el vacío de construir algo desde la nada, es un vacío que no conozco. Es un vacío que Hay no una existe. película de francotiradores en donde el cuate hace exactamente esa analogía que estás diciendo y le dice, ¿cuándo es el momento de disparar? Es que tú puedes dudar, pero aquí estás vacilando, no, ya no estás viendo opciones. Yo no lo había percibido hasta ahorita. Es una película de unos francotiradores, no me recuerdo cuál es, donde está el francotirador mayor y le está diciendo al otro, no, no estás dudando, estás La voy a vacilando. buscar. No me acuerdo cuál es, y dice, no, Es no, no una estás película, de es una francotirador. película, es una película que hace, si no recuerdo mal, Ed Harris. Creo que sí, Se con llama Enemigo al acecho. esa, exacto. Él dice, no, lo que estás vacilando. Y yo, o sea, yo no dudo. Tú vacilas todo el tiempo, yo no dudo, por eso nunca fallo el tiro. ¡Ah, la dije, qué poderoso! Y es exactamente esto. Tal cual. Uh-huh. Pues esa película, Ed Harris, lo cuento porque es maravillosa. La Él es el película malo, el Ed Harris es el alemán, o sea, es el villano. no, no es el villano. Es de un ejército alemán que Ajá, sí, sí, obviamente sí. está invadiendo todo el mundo, correcto, y los rusos tenían el cuento, mira, me encanta la analogía que hiciste y la voy a utilizar si me permitís, Fernando. Si no me No, cobras por derecho de favor, es autor. que con eso ahorita me hizo mucho sentido lo que estás diciendo. Si no me cobras derecho de autor, hablo de esa película No, por durante dos supuesto, sí, minutos. solo es Ed Harris y el otro no me recuerdo cómo se llama el otro que No, el también. otro no me acuerdo, el otro no El me otro, pero es acuerdo. también muy famoso, no me recuerdo cómo se llama. No, no, el otro no me acuerdo. Ed Harris y el otro, no, la verdad que no me acuerdo. No sé si es Jude Law, que lo estoy viendo ahora en pantalla, Tal cual, es Joe Blow, o como se pronuncia. Él es o el otro. Joseph Fiennes, pero la verdad que no me acuerdo, pero lo estoy viendo ahí en Es internet. ese que dijiste, el primero que dijiste. Jude Law. El tema es el siguiente, miren, para que todos entiendan, el ejército ruso siendo invadido por los alemanes, están desesperados para ver cómo hacen para levantar el ánimo del ejército ruso. Entonces, como estaban en un estado de vacilación total, porque todo lo que hacían les iba mal, y había un francotirador alemán que era fantástico. Quiero contar algo también que es lo siguiente, esa película se basa en un hecho real, es decir, no es un invento la película, Sí, es un sí, hecho sí. real. Es un Es un tirador hecho real. ruso famoso. Ajá. Pero en Sí, la sí, Segunda sí, Guerra Mundial. totalmente. La cuestión es que ese tirador ruso, bueno, hay un señor que ruso que tira, dispara, es un francotirador espectacular, y en un momento determinado había un general ruso que dice, muchachos, ¿cómo hacemos para levantar el espíritu del grupo? Y hasta que uno dio un paso al frente y dijo, yo tengo la solución. ¿Cuál? Hay que buscar un héroe. ¿Cómo? Un héroe. Alguien que la gente empiece a levantar la confianza, cosa que recién comentaba de la vacilación que carece de confianza. ¿Se entiende el concepto? Por eso voy a tomar esta película, no se me Sí, había sí, sí. ocurrido. La Uh-huh. verdad, menos mal que no vino Johnny Gallo, porque Sí. él embarra, sí, 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 menos mal que está vos. Sí. Acá me miran, Sí. Él hubiera dicho, no, no hablemos de eso. Así es, es Johnny. verdad, ¿eh? Si Johnny nos está escuchando, estamos hablando mal de vos. Y seguramente Johnny se fue, hoy te fue de nuevo manicure, temprano en la mañana, que a veces los jueves le da por ir a manicure, vacila y se va a manicure. Sí, tal cual. A veces va a manicure, se queda durmiendo, viste que él duerme con un osito, viste que. Entonces, Lo bueno, vi. Me el- da la el- sensación a mí. tal cual. Y es un gran amigo nuestro, por eso hacemos estas bromas. Entonces le decía que dice, hay que buscar un héroe, es decir, hay que buscar confianza. Entonces dice, ¿dónde está ese héroe? Entonces lo llaman a este francotirador ruso, ¿correcto? Y le dicen, bueno, a ver, ¿usted qué hace? Yo mato oficiales del ejército alemán. ¿Cómo? Sí, yo mato oficiales. Me llaman, yo disparo y mato oficiales del ejército alemán. El chico tenía un entrenamiento por parte del abuelo que mataba gacelas o no me acuerdo qué animal mataba. Desde que tenía 4 años manejaba armas. Entonces el abuelo
lo hacía esperar 24 horas sin comer, sin nada, con 7, 8 años, sin beber, con el arma puesta ahí, esperando que aparezca una gacela. El tipo estaba con un entrenamiento y una concentración militar que era increíble, igual que el alemán. La cuestión es que se hace una puja entre los dos, cuántos alemanes mataba el ruso y cuántos rusos mataba el alemán. Entonces el punto es que los dos se empiezan a perseguir, ¿correcto? Hasta que termina justamente la película con uno de los dos, el alemán o el ruso, muertos. Uno de los dos muertos y termina la película. Yo me acuerdo re bien la escena cuando se quita la gorra. En otra cosa, se da cuenta que ya lo eliminó, ahora tú se quita la gorra, así como, dale, pues. Genial esa película. Sí, totalmente. Es decir, se quita la gorra, no vamos a decir quién era, si el ruso o el alemán, pero se quita la gorra diciendo, acepto tu superioridad, saco mi sombrero, matame tranquilo porque acepto tu superioridad. Correcto, es una escena fantástica. Pero el punto es que en ese punto, la vacilación también tiene mucho que ver con la paciencia. Cuando yo no sé quién va a aparecer, en qué momento va a aparecer y cómo lo va a hacer, hay una cuestión absoluta de impaciencia. Y la vacilación tiene mucho que ver con la paciencia. Por eso fíjense que en términos religiosos, la fe justamente plantea el concepto de que esperes que se va a producir. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. ¿Y cuándo dice Dios que esto se va a producir? El día que Él quiera. Solo ten fe. La fe es el contrario completo a la vacilación. Tal cual. Pero el punto de la fe, fíjense que cuando uno habla del concepto de fe, la fe no dice que erradica la duda y erradica la vacilación. No, no. La fe las contienen. La duda y la vacilación. Entonces me dicen, Walter, entonces ¿dónde está la fe si la contienen? Lo interesante de la fe es que frente a la duda y la vacilación, la fe está por encima, es decir, la fe la arrastra, la saca. Es un ejercicio de entrenamiento, de paciencia, de que en algún momento un ser superior, llámese Dios, Buda, el nombre que ustedes quieran darle, correcto, el universo, el nombre que ustedes quieran darle, va a producir ese momento. Y si no se produce, es porque Buda, Dios, Zeus o el que ustedes quieran llamarlo, no lo quiso. No lo quiso. Dijo, no es bueno para vos, pero yo lo deseo, pero yo determino que no es bueno para vos. Y se termina la historia. Punto. Hay una Acéptalo. aceptación. Tal cual. Entonces, ¿a qué me refiero con toda esta historia en el campo de la innovación? Cuando una persona está haciendo cosas y se enfrenta permanentemente a la incertidumbre, el grupo que te acompaña no quiere estar en la incertidumbre. El grupo que te acompaña quiere estar en la certidumbre, en el riesgo, en la certeza, quiere estar con puntos de referencia válidos. Es decir, que la vacilación en una suerte de liderazgo, la vacilación siempre tiende a formarse como un funnel, como un embudo, ¿correcto? Siempre le recae en el líder. Por eso la gente está permanentemente mirando al líder para que el líder plantee puntos de referencia. Fíjate qué pasó con Moisés cuando cruzaron el desierto. ¿Te acuerdas, Fernando? Dijo, muchachos, esperen un cachito que voy a subir acá al monte. Sí. Correcto, que voy a hablar subió no sé cuánto tiempo. Claro, voy a hablar con el jefe porque no le encuentro la vuelta. Y el tipo se fue y después bajó con los 10 mandamientos, la historia que ustedes conocen. No me acuerdo el monte que subió, correcto, pero después bajó y ya estaban todos, habían creado ídolos, habían hecho un montón de cosas, porque lo primero que hicieron fue vacilar. Es decir, si el número uno no nos muestra puntos de referencia, esa vacilación que tenemos se traslada al grupo y el grupo enseguida busca
puntos de referencia. Es decir, que la vacilación, la paciencia y la constancia van de la mano. Son dos caras de una misma moneda. Cuanto más alejamiento le damos a la paciencia y le damos a la constancia, más vacilación tenemos. Por eso fíjense que naturalmente uno busca en la vacilación también otra condición que es también para anotar en el caso de la innovación. En la vacilación buscamos, con el tiempo, buscamos fuentes donde reprochar, fuentes donde culpar. Entonces, las compañías están tan acostumbradas a trabajar con el corto plazo que no tienen condimento de vacilación. No tienen condimento de vacilación. Entonces tenemos que echar la culpa a otra persona. Fíjense que la vacilación también es la contradicción natural entre el rendimiento y los resultados. Y voy a explicar esto en forma muy, muy simple. Fernando, ¿me va siguiendo? ¿Sí? Por supuesto. Solo estaba buscando otras referencias aquí de las películas que estás hablando y estaba buscando como el monte Ararat, estaba buscando lo del monte donde subió Moisés. Pero lo que pasa es que tantos datos me cae re bien esto. No, dale, buscalo porque no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo en estos momentos. El monte donde subió Moisés a buscar los 10 mandamientos, ¿no? Correcto. Entonces, fíjense la historia que las compañías buscan permanentemente el rendimiento. ¿Y qué significa rendimiento? Significa certidumbre sobre tiempo. Os repito esta fórmula simple, certidumbre sobre tiempo. Traducido, método, proceso, política, norma, procedimiento aplicado al tiempo. Es decir, cuanto más rápido haga ese procedimiento, ese proceso o el que fuera, cuanto más rápido, entonces permite que el tiempo sea bien menor. administrado. Tal cual. Entonces, por lo tanto, frente a esa realidad, si el proceso está bien, la política está bien, el sistema de medición está bien y todo lo demás, acortan los tiempos. Por lo tanto, si una persona hace 10 actividades con un proceso que es irregular, si lo marcamos bien el proceso, va a ser 50 actividades. Y de un caso, el primero en desarrollar este concepto, lo voy a explicar también para que se entienda. Que no lo explicó de esta manera, pero fue el primero en desarrollarlo. Si ustedes se acuerdan del amigo Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones en 1776. Adam Smith, una de las cuestiones que realizó, más que nada en forma teórica, si bien lo aplicó en la práctica, pero más que nada todo su concepto fue teórico, que teórico, insisto con este concepto, no es lo mismo que teorético. Teórico significa una observación de la realidad que puede ser aplicada para modificar la realidad. Da el ejemplo de una empresa de agujas, donde Adam Smith dice que es fundamental dividir las tareas para ser más productivo. De la historia de administración. Eso claro, era básico esto. Ajá. ¿Te acordás de esta historia? Por favor, contala, porque es importante. Me recuerdo aquellos que se abotonaban la camisa también, me recuerdo yo. Yo manejaba tantas de esas historias antes. Ahorita me recordaste de buenas cosas. Adam Smith, la fábrica de agujas. Claro, porque ¿qué es lo que decía Adam Smith? Yo tengo un operario que agarra el alambre, corta el alambre, después de cortar el alambre, agarra cada pedacito de alambre, le saca punta, le hace del otro lado la cabecita, le agujerea la cabecita, correcto, y termina una aguja y la pasa. Otro operario agarra el alambre, corta el alambre, le pone una punta, hace la cabecita, le hace el agujerito y entrega. Entonces, Adam Smith dice, muchachos, esto así la cosa no funciona. Estamos hablando de esto siglo XVIII, estamos para que entendamos, ¿no?, dónde estamos parados. Dice, muchachos, así la cosa no funciona. ¿Y cómo funciona? Bueno, tiene que haber
una persona que corte el alambre, solamente, dedicado a eso. Otra persona que le ponga la puntita. Otra persona que haga el cabezal y otra persona que le haga el ojito en el cabezal para que pase justamente el hilo para poder cortar. Entonces Adam Smith hizo esa prueba y la gente hacía 11 agujas por hora y cuando cambiaron todos los procesos la gente hizo 45 agujas por hora. De 11 a 45. Imagínense el nivel de productividad cómo aumentó. Entonces el concepto de relación entre certidumbre y tiempo es lo que las empresas llaman rendimiento. Entonces, ¿el rendimiento dónde está? El rendimiento está en perfeccionar la certidumbre para justamente reducir los tiempos. Claro, el punto es que la certidumbre uno la puede perfeccionar hasta el límite máximo de reflexión que uno pueda tener sobre ellos. Y cuando hablo de reflexión, lo que hablo es sobre pensamiento sobre un proceso que ya funciona. Es decir, yo no hablo de reflexión en la vacilación. Yo hablo de reflexión en lo que ya funciona. Hay algo, yo recuerdo una historia que contaba a mi abuelita, se la contaba a su mamá. Dice que cuando aquí ellos estaban en ese entonces, el país de Guatemala, tenía, la zona 1 era el centro de todo. Dice que tenía una amiga que tenía una fábrica de velas, de candelas, de velas de cera. Entonces dice, se lo contaba o sea, se la contaba a la abuelita de mi abuelita, o a la abuelita de mi abuelita, algo así, recuerdo que eso me lo contaba mi abuelita. Dice que cuando llegaron y le dijeron, mira, vamos a cambiar todo porque ahora la gente ya no va a usar esto, está usando gas, vamos a usar algo que se llama electricidad, no, la cera nunca va a acabar, si la cera siempre ha estado ahí. Dice que todos empezaron a generar, aquí hay una familia que también tomó las bombillas y todo eso y empezó a vender las cosas eléctricas y a ella le ofrecieron porque tenía el dinero. No, hay que seguir invirtiendo en la cera eso nunca va a terminar. Y terminó su empresa antes de que pasara todo lo de Netflix y Blockbuster y todo. Aquí teníamos un caso nosotros de alguien que no quiso cerrar su fábrica de cera. Por cierto, ahí está todavía, es centenaria, pero es un localito pequeño frente a una iglesia antigua, de una iglesia de las más antiguas de acá, de la colonia. Entonces, voy a esto de que la gente, o sea, eso que estás diciendo, la gente no ve más allá. Bueno, el punto es que ahí tu abuelita, sabiendo que podía estar un error, insisto con este concepto, o que podía estar equivocada, igual se aferra a esa certeza, esperando un milagro. Es decir, que fíjate que en el error y en la equivocación no hay duda. Esto para que salgamos de la payasada que se habla en literatura, donde la gente aprende de sus errores, la gente aprende de sus equivocaciones. Es mentira, no es real. Insisto, no absolutamente. Hay gente que aprende sus errores, hay gente que aprende sus equivocaciones. ¿Se entiende el concepto? Eso sí también es cierto. Pero no podemos poner en un absolutismo total que frente a un error y frente a una equivocación la gente aprende. Eso no es cierto. Eso no es management, eso es novela. Y como digo siempre, el management se ha convertido en la novela del deseo, ¿correcto? En la novela del deseo. Hay una vieja película llamada Un tranvía llamado Deseo, ¿correcto? Y a veces yo cuando doy curso digo, esto es un tranvía llamado management, ¿correcto? Porque todos desean la perfección, lo divino, y no es la práctica, no es la realidad. Hay que ver la otra parte, ¿correcto? Alguien que gestiona ambas cosas, lo bueno y lo carente, lo bueno y lo malo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la vacilación? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la duda? Si es la base de la gestión. Si es la base de la gestión. La base de la gestión no es la certidumbre. Eso es para un supervisor, para un jefe de línea media, para un operario. Pero para alguien que ocupa un puesto gerencial, la vacilación y la duda
es su forma de gestión. Pero yo no quiero gestionar ni tener vacilación. Entonces, sea un jefe de línea media, un supervisor o un operario, pero no estás capacitado para ser gerente. Es tan simple como eso. Entonces, nos quieren vender que con un método, con alguna cuestión de estas, la vacilación y la duda se caen. Y no es cierto. Bajo ningún punto de vista, no es cierto. ¿Va bien hasta aquí? Fernando, perdóname. No, está clarísimo. Y cada punto que lo da lo aclaran más. Y ahora, yo solo tengo una pregunta. Y espero no sacarte, como siempre te saco vacilar es malo completamente. O sea, alguien que vacila hace mal, porque, por ejemplo, aquí nuestra amiga Rocío decía, dudar no es malo, pero vacilar es malo. O sea, realmente es una debilidad poderosa que tengo que evitar a toda costa. No, mira, si fuese mala la vacilación, no habría avances en el mundo. El mundo avanza por la vacilación, por gente que decide vacilar. El filósofo vacila, el filósofo duda. Hay un caso, en este caso, por ejemplo, en el filósofo de la duda, que es Descartes, justamente que plantea ese concepto, digamos, no todo es duda para Descartes. Pero también quiero contar otra cuestión. Acá Nelson dice, la innovación es gestionar sobre lo desconocido. Bueno, justamente Nelson, tal cual es lo que estamos conversando en toda esta historia. Es decir, la innovación te lleva a justamente eso, te lleva a estar permanentemente en la vacilación, en la duda, permanentemente. Bueno, acá Nelson pone la duda metódica de Descartes, sí, tal cual. Él plantea el método de Descartes es un método sobre la duda, pero es un método que, convengamos, el filósofo que tiene ya unos 400 años, 500 años, ha hecho un trabajo fantástico, pero recordemos que no tenía, en aquel momento, cuando él lo hizo, no estaba vinculado al pensamiento sistémico, es decir, que lo que decía es, si tomo algo, lo divido en partes, lo vuelvo a dividir y analizo cada una de las partes, una vez que las junto todas de vuelta, tengo una cuestión un poco más acabada del tema. Y en realidad, si bien es cierto lo que plantea Descartes, es cierto para pocas variables, pero cuando son muchas variables, primero que es imposible descomponer tantas variables y en segundo lugar, el componerlas de vuelta implica un comportamiento distinto. Esto no le quita mérito intelectual a Descartes, al contrario, correcto. Pero Descartes también se le asigna una frase que no sé si es verdad o no, no sé si es verdad o no, pero se le asigna una frase en la cual Descartes decía que la idea de un ser superior nunca pudo haber surgido de un ser inferior. Por lo tanto, Dios existe. Es una frase que se le asigna a Descartes. La idea de un ser superior nunca pudo haber salido de un ser inferior. Por lo tanto, Dios existe, ¿no? Entonces, el punto de toda esta historia, Fernando, es que la duda y la vacilación, uno tampoco puede vivir todo el día en la duda y la vacilación. Vos imagínate, me levanto a la mañana y digo, respiro, esta es mi casa, este es mi colchón. Sí. ¿Johnny Gallo va a venir al programa o no va a venir al programa Johnny Gallo? ¿Puedo mirar y lo que estoy viendo es cierto o no es cierto? ¿Va bien hasta acá? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? Y me levanto de esa forma a la mañana. Bueno, mi mujer ya me hubiese metido en un neuropsiquiátrico, digamos, en este tipo de cuestiones. Claro, No solo se da la vuelta y te deja ahí. claro. Yo estoy hablando como digo, ¿existirá Fernando o es un robot? Ah, ¿tomará agua o tomará vino, Fernando? Ah, entonces, cuando dijiste vino, hiciste así con la cabeza diciendo, está bien, ok, es un buen horario para empezar. Entonces, el punto de esta historia, volviendo un poco para atrás, es que también tenemos que tener, como decía Lácatos, un cinturón de certidumbres. ¿Se entiende hasta aquí? Hay un cinturón de certidumbres. En algunas cosas no puedo estar dudando todos los días. Me levanto a la mañana y le digo a mi mujer, ¿me amás o no me amás? Y a los 5 minutos voy,
mamá, ¿me seguís amando o no me seguís amando? Llega un momento que mi mujer me agarra un palo en la cabeza, me lo parte, me dice, no te voy a amar nunca, ni ahora ni siempre, no te quiero ver nunca más, ya está, se cansó. ¿Se entiende el concepto? ¿Va bien? Entonces, uno tampoco puede vivir en la eterna vacilación, porque en la eterna vacilación no hay avance, porque además vacilo del avance. ¿Se entiende el concepto? No solo vacilo de la vacilación, vacilo del avance, es decir, una cosa de locos. Entonces, Aquí dice Víctor, mejor que sea vino. tal Cabal, cual. mejor más alegre. Hay un Tal comentario cual. de Rocío, no sé si lo quieres tratar antes, que solo tenemos 10 minutos. Walter dice, mi comentario es que la gente tiene terror al vacío, por eso evita la vacilación. Tema ante todo lo desconocido, pero el valiente arriesga y va hacia adelante. Así es, Rocío. Mira, es un comentario que está haciendo Rocío muy interesante y quiero hacer un pequeño, una pequeña idea con respecto a este concepto. ¿Dónde está la valentía? Correcto, en la vacilación. Y les pido por favor que estén atentos a este comentario. Cuando alguien está en la certeza, cuando alguien está en la certidumbre, aún equivocado, como hemos ya charlado, hay una cuestión que es importante, que es muy importante. Aún equivocado y con todas las cuestiones que podemos agregar, la confianza está depositada en uno. La certidumbre marca que la confianza está depositada en mí. Aún equivocado, no importa, pero está centrada en mí. ¿Se entiende hasta aquí? Yo puedo Por medir, supuesto. puedo observar, puedo ver, puedo... Cuando alguien habla de incertidumbre, de vacilación, por eso justamente pongo la palabra vacilación en una de mis mujeres, la vacilación implica que la confianza está depositada en el universo, no en mí. Por eso para los budistas, ellos no vacilan ni dudan de absolutamente nada. ¿Por qué motivo? Porque el universo va a alinearlos, les va a decir dónde tienen que ir, cómo tienen que ir, en qué momento y los va a corregir. La confianza no está en ellos, está en el camino. Por eso es el Tao. El Tao significa camino. ¿Va bien hasta aquí? Por ejemplo, el Tao Te Ching, ¿correcto? El camino del guerrero, ¿correcto? El camino del guerrero es un camino que está todo absolutamente basado en la vacilación. Está todo absolutamente basado en lo que el universo define. Entonces, frente a esta realidad, esa relación con el universo que uno tiene, insisto, llámese universo Dios, Pato Donald, Sai Baba, la vaca sagrada o el muñequito, no sé, el muñequito Pérez, da lo mismo. El punto fundamental en toda esta historia es que la confianza se deposita fuera de uno mismo. Y ese es el tremendo paso que tienen los innovadores. No, la confianza no está en ellos. Está en saber que de alguna forma el universo, Dios o el que ustedes quieran llamar, correcto, va a actuar para que ellos reaccionen, entiendan, comprendan lo que tienen que hacer. Por eso las empresas se vuelven locas por buscar la certidumbre, es decir, reducción de la duda y bajar la confianza. Y la Sí, gente cuando... Por supuesto, y hay una cosa, quiero ver si escuché bien. Si yo reduzco la duda, crece la confianza, porque la gente ya no tiene que dudar, solo tiene que darse cuenta que las cosas van a dar resultado. Un banco, por ejemplo, tener la certeza de que ahí va a estar tu dinero cuando pase algo, es lo que esperarías, o sea, no tenés duda, hay una certeza de que ahí va a estar. Sí, pero lo que quiero llegar a este punto es que cuando la confianza está depositada específicamente en vos, cuando la confianza está depositada específicamente en la certidumbre,
Entonces no hay duda, y la duda es lo que hace mover al mundo. La vacilación es lo que hace mover al mundo, no la certeza. Entonces, cuando te dicen tenés que dejar esa confianza de la certidumbre para arriesgarte, para ser valiente, ahí se te cortó el mundo. Porque no lográs entender que el universo se puede alinear en un momento determinado con el pensamiento. ¿Cuándo se va a alinear? No lo sabés, eso lo decide el universo. Por eso no tenés paciencia y no tenés contemplación y no tenés tampoco constancia, que son las cosas que la certidumbre te enseña. La certidumbre es, no tengas paciencia porque se produce poco, se produce dentro de poco tiempo, no tengas constancia porque no es necesario, ¿se entiende hasta aquí? Y no tengas duda porque todo se va a dar. Entonces, frente a ese cambio, frente a esa situación, la confianza siempre está depositada en el corto plazo, está depositada en mí y está depositada la confianza en la certidumbre. Y justamente uno de los puntos fundamentales de la confianza, que viene del latín, que significa con fe, lo que significa es paciencia, constancia, universo y todo lo demás. Por lo tanto, las empresas lo que hacen es hacerte mierda la confianza permanentemente. Por eso, dentro de mi empresa, yo soy gerente general, entonces digo, te doy mi tarjeta, ¿cómo se llama? Mi personal card, como dicen los americanos, te doy. Entonces, yo por esto y hablo y digo, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque me respalda papá empresa. Cuando la empresa me dice, andate, no sé qué hacer. Ahora hay un par de comentarios de Nelson. ¿Qué opinas de los paradigmas y que dice qué opino que se construye un paradigma y se vuelven a romper, pero viene atado a su siguiente pregunta. Pero no sé si nos da tiempo, tenemos 3 minutos. Walter, ¿qué le puedes decir? Tal vez algo aquí para ir cerrando nuestro día de hoy. Bueno, con respecto a paradigmas, hay una cuestión muy simple. El paradigma, no hay personas que puedan vivir sin paradigmas. Todos tenemos paradigmas que son puntos de referencia. De hecho, paradigma del griego viene de modelo mental. Es decir, tengo que tener un punto de referencia para vivir. Los paradigmas existen. El punto es que cuando los paradigmas te alejan de la confianza, ¿correcto? Cuando solo depositan la confianza en vos mismo, es cuando el paradigma se vuelve firme, cuando el paradigma no se vuelve permeable. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Porque una de las cuestiones del paradigma es su nivel de permeabilidad. Cuanto más bajo es el nivel de permeabilidad, menos capacidad de poder observar a otras cosas. Te lo explico fácil, Nelson. Mira, viste, antes usaban, ahora ya no se usan más, estas cortinas americanas. Vieron esas cortinas que tenían un montón de listoncitos, uno abajo del otro, que vos movías la cortina y los listones hacían esto. ¿Te acordás, Fernando? Correcto. Por supuesto, de metal. Que se dejaron de usar porque acumulan muchísima mugre. Porque los listones cuando están así van acumulando, como se llama, suciedad, y cuando haces así, en vez de una cortina blanca, te es una cortina gris, ¿no? Espantoso. Pero bueno, tema anecdótico, todo ese tipo de historia. El punto fundamental en toda esta historia, Nelson, es que cuando tus paradigmas son cada vez más firmes, vos esas, no sé cómo se llaman, esas cintas, ¿está bien, Fernando? Sí, son unas rejillas, como unas rejillas, pero no sé cómo se llaman. Bueno, estas rejillas comienzan a cada vez a cerrarse más, cada vez a cerrarse más. Y tu capacidad para poder ver detrás de esas rejillas es casi nula. Es decir, que te vuelves poco permeable. Y eso las empresas tienen un doctorado para hacer mierda a la gente en estas cosas. Tienen un doctorado. Exacto. Doctorado. ¿Se entiende el concepto? Entonces, perfecto. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, Nelson, por las preguntas. Estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Walter. ¿Qué mujer tenemos la próxima semana? La última. ¿Cómo se llama? Victoria. Opa, Victoria, nos vemos la próxima semana. Gracias a ti por estar ahí. Gracias, Walter. Gracias a todos. Éxitos y buenas ventas. Que pasen un excelente resto de semana. Gracias, Walter. De verdad aprendí muchísimo. No, al contrario. Gracias a vos, Fernando. Gracias a todos. Un beso grande. Adiós.